Esta es una de las historias más fascinantes de la antigüedad, un relato de intriga palaciega, valor inquebrantable y el destino de todo un pueblo pendiendo de un hilo. Aquí comienza nuestra crónica. El banquete de las sombras. El imperio persa estaba en el apogeo de su gloria. Desde las áridas tierras de la India hasta las místicas riberas de Etiopía, el poder del rey Asuero no conocía límites. En la ciudadela de Susa, el aire vibraba con el aroma a incienso, vino especiado y el eco de una celebración que parecía no tener fin. Asuero, sentado en su trono de oro macizo bajo un palio de lino blanco y violeta, quería demostrar al mundo que su riqueza era tan vasta como las estrellas. Por 6 meses, los nobles y príncipes habían desfilado ante él, maravillados por el brillo de las columnas de mármol y los pavimentos de nácar. Sin embargo, en el 7º día del banquete final, el vino había encendido un deseo imprudente en el corazón del soberano. «Traigan a la reina Basti», ordenó Asuero, con la voz pastosa pero autoritaria. «Que venga con su corona real. Quiero que todos vean que la joya más hermosa de mi imperio no es de oro, sino de carne y hueso. Pero el orgullo de una reina es una fuerza que los hombres suelen subestimar». Basti se negó. El silencio que siguió a la respuesta de la reina fue más aterrador que el rugido de una tormenta. Los consejeros del rey palidecieron, una desobediencia de tal magnitud en el corazón del imperio era un incendio que podía propagarse a cada hogar de Persia. Si la reina no obedecía al rey, ¿qué impediría que otras mujeres desafiaran a sus maridos? La furia de Asuero se transformó en un decreto irrevocable escrito con sangre y sellado con el anillo real. Basti sería despojada de su corona y expulsada para siempre. El trono de la mujer más poderosa de la tierra estaba vacío. Mientras los mensajeros partían a caballo hacia las 127 provincias para buscar a una nueva reina, en los callejones más humildes de Susa, una joven huérfana llamada Hadassah observaba el atardecer sin saber que los vientos del destino ya estaban soplando hacia su puerta. La metamorfosis de una reina. Hadassah vivía bajo la protección de su primo Mardoqueo, un hombre de sabiduría silenciosa que servía en las puertas del palacio. «Recuerda», le susurró él mientras los guardias reales golpeaban su puerta, «a partir de hoy tu nombre es Esther. No reveles tu origen ni tu pueblo. El palacio es un nido de víboras, y el silencio será tu mejor escudo». Esther fue arrastrada al harén real, un mundo de sedas, aceites preciosos y una competencia feroz. Bajo la tutela de Hegai, el guardián de las mujeres, Esther no pidió joyas ni vestidos ostentosos como las demás, su belleza emanaba de una gracia natural que parecía bendecida por lo divino. Durante 12 meses, se sometió a rituales de belleza con mirra y perfumes, pero mientras su piel brillaba, su corazón se mantenía firme en las enseñanzas de su hogar. Cuando finalmente llegó su noche ante el rey Asuero, el monarca, hastiado de la vanidad de otras, vio en Esther algo que no había encontrado en años: paz. Sin dudarlo, colocó la corona de Basti sobre su cabeza. La huérfana era ahora la soberana de Persia. Pero mientras las trompetas celebraban su ascenso, en las sombras del Consejo Real, una figura oscura comenzaba a ascender, alguien cuyo odio era tan antiguo como el tiempo mismo. El ascenso de la serpiente. Su nombre era Amán el Agageo. Con una ambición que rozaba la locura, logró escalar posiciones hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio. El rey ordenó que todos se postraran ante él, y así lo hacían, temblando de miedo al ver pasar su túnica carmesí. Todos, excepto uno. Mardoqueo permanecía erguido en la puerta del rey. Como judío, su rodilla solo se doblaba ante el Dios de Abraham. Para Amán, este acto de resistencia no era solo un insulto personal, sino una herida a su linaje ancestral. La furia de Amán no se conformaría con la sangre de un solo hombre, quería extinguir la raíz, la rama y el fruto. «Rey Asuero», mintió Amán con lengua de plata, «hay un pueblo disperso entre tus provincias que tiene leyes diferentes y desprecia tus decretos. No conviene al rey dejarlos vivir». Asuero, confiado y descuidado, entregó su anillo de sellar a Amán. El genocidio fue firmado. Las cartas salieron hacia todos los rincones del imperio. En el día 13 del mes de Adar, todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, debían ser exterminados. El decreto llegó a las puertas del palacio, y el grito de agonía de un pueblo entero comenzó a resonar, llegando hasta los oídos de la reina en sus aposentos de seda. El peso de la corona.
El luto cubrió a Mardoqueo, quien se vistió de cilicio y ceniza frente a las puertas reales. Ester, angustiada, le envió vestidos nuevos, pero él los rechazó. A través de un mensajero, le hizo llegar una copia del decreto de exterminio y un desafío que heló la sangre de la reina. No pienses que por estar en el palacio escaparás. Si callas ahora, el socorro vendrá de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester tembló. La ley de Persia era absoluta, cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado sería ejecutado, a menos que el monarca extendiera su cetro de oro. Asuero no la había llamado en 30 días. Acercarse a él era, casi con seguridad, una sentencia de muerte. La joven reina miró su corona. Ya no era un adorno, sino una carga de plomo. Pero en ese momento, la niña asustada murió y nació la libertadora. Ve, ordenó Ester a Mardoqueo, reúne a todos los judíos y ayunen por mí 3 días. Yo y mis doncellas haremos lo mismo. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El paso al abismo. Pasaron 3 días de silencio y debilidad física, pero de una fortaleza espiritual inquebrantable. Al tercer día, Ester se vistió con sus galas reales más espléndidas. Cada pliegue de su vestido era una oración, cada joya un acto de desafío. Atravesó los patios interiores, donde el eco de sus pasos sobre el mármol sonaba como tambores de guerra. Los guardias la miraron con asombro y lástima, sabían que la muerte acechaba tras las puertas del salón del trono. Ester llegó al umbral. Al fondo, sobre su estrado de oro, el rey Asuero discutía asuntos de estado. Ella se detuvo. El aire se volvió pesado. Asuero levantó la vista, y sus ojos, cansados de gobernar el mundo, se encontraron con los de su reina. La tensión era insoportable, la vida de un pueblo entero pendía del movimiento de una mano real. Lentamente, con una solemnidad que detuvo el tiempo, el rey extendió el cetro de oro. Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Estaba a salvo por ahora, pero la verdadera batalla, la lucha de mentes contra el astuto Amán, apenas comenzaba. ¿Qué deseas, reina Ester?, preguntó el rey con ternura. Incluso la mitad de mi reino te será concedida. Ester, con una inteligencia superior, no reveló su petición de inmediato. Sabía que debía tender una trampa donde el orgullo de Amán fuera su propia soga. Si pleis al rey, dijo con voz melodiosa, venga hoy el rey con Amán a un banquete que he preparado. La tensión en Susa alcanza su punto de ebullición. Mientras Ester prepara su estrategia, el orgullo de Amán crece como una sombra que amenaza con oscurecerlo todo. La trampa de seda. El banquete privado fue un despliegue de opulencia. Amán, henchido de vanidad, se sentía invencible, era el único invitado de la reina junto al soberano. Sin embargo, Ester, con una prudencia casi divina, volvió a callar su petición principal. Sabía que el fruto de la justicia debe madurar antes de ser cosechado. Vuelvan mañana a un segundo banquete, propuso Ester, y entonces revelaré mi deseo. Amán salió del palacio con el corazón saltando de alegría, pero al cruzar la puerta, su gozo se transformó en hiel. Allí estaba Mardoqueo. Firme. Inmóvil. Desafiante. El judío ni siquiera se inmutó ante la presencia del gran visir. Al llegar a su casa, Amán reunió a su esposa Ceres y a sus amigos. Tengo riquezas, gloria y el favor de la reina, presumió, pero nada de esto me sirve mientras vea a ese judío sentado a la puerta del rey. Ceres, tan despiadada como su marido, le dio una idea fatal. Haz que preparen una horca de 50 codos de altura. Mañana, dile al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y ve luego alegre al banquete. Amán sonrió. La estructura de madera comenzó a levantarse esa misma noche, una silueta negra recortada contra la luna de Susa, esperando su primera víctima. La noche que el rey no pudo dormir. Esa noche, el sueño huyó de los ojos del rey Asuero. El destino, movido por hilos invisibles, hizo que el monarca pidiera el libro de las crónicas del reino para entretener su vigilia. Mientras el escriba leía con voz monótona, un pasaje saltó como una chispa en la oscuridad. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de los eunucos reales para asesinar al rey Asuero. El rey se enderezó en su lecho.
¿Qué honra o distinción se le dio a Mardoqueo por esto? Preguntó. Nada se ha hecho por él, respondieron los siervos. En ese preciso instante, los pasos de Amán resonaron en el patio exterior. Venía a pedir la cabeza de Mardoqueo, pero el rey se le adelantó. Amán, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando en su ceguera que el rey hablaba de él mismo, sugirió los honores más altos, vestirlo con la ropa real que el rey ha usado, montarlo en el caballo del rey y que el noble más grande lo lleve por las calles gritando, así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Date prisa, dijo Asuero, y haz exactamente eso, con Mardoqueo el judío. El desfile de la humillación. El mundo pareció detenerse para Amán. Con las manos temblorosas, tuvo que vestir a su peor enemigo con la púrpura real. Tuvo que sujetar las riendas del caballo mientras Mardoqueo, con la dignidad de un profeta, recorría la ciudad. Así se hace al hombre a quien el rey desea honrar, gritaba Amán con la garganta seca, mientras la multitud observaba en un silencio atónito. Era el giro más dramático de la historia de Susa. Mardoqueo regresó a su puesto con humildad, pero Amán huyó a su casa, cubriéndose la cabeza por la vergüenza. Sus propios consejeros y su esposa, al ver el cambio de marea, le advirtieron con frialdad: si Mardoqueo es de la estirpe de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que caerás derrotado. No hubo tiempo para lamentos. Los eunucos del rey llegaron a toda prisa para llevarlo al segundo banquete de Ester. El tiempo de las sombras había terminado, el tiempo de la verdad había llegado. La máscara se rompe. El segundo banquete de la reina Ester era una mesa servida para el juicio. El rey, intrigado por el misterio que envolvía a su esposa, insistió. ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Se te concederá. Ester respiró hondo. El destino de millones de personas estaba en sus cuerdas vocales. Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, que se me conceda mi vida y la de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, muertos y exterminados. Asuero se puso en pie, furioso. ¿Quién se atrevía a amenazar a su reina? ¿Quién conspiraba contra el corazón de su palacio? ¿Quién es ese? ¿Dónde está el que ha tenido tal soberbia en su corazón? Ester extendió un dedo firme y señaló directamente al hombre que temblaba a su lado. El adversario y enemigo es este malvado Amán. El silencio que siguió fue absoluto. El rey, hirviendo en una rabia que no podía procesar, salió al huerto. Amán, viendo que su muerte estaba decretada, se lanzó sobre el lecho donde estaba Ester para suplicar por su vida. La horca de la justicia. Cuando el rey regresó del huerto y vio a Amán sobre el lecho de la reina, su furia alcanzó el punto de no retorno. ¿Acaso también quiere violar a la reina en mi propia casa?, rugió Asuero. En ese momento, los guardias cubrieron el rostro de Amán, la señal de los condenados a muerte. Uno de los eunucos, Arbona, mencionó casualmente. En casa de Amán hay una horca de 50 codos que él mismo preparó para Mardoqueo, el hombre que salvó al rey. La sentencia de Asuero fue corta como un hachazo. Colgadlo en ella. Así, el hombre que había planeado el exterminio de una nación fue ejecutado en el mismo madero que había construido para el justo. La casa de Amán fue entregada a Ester, y el anillo de sellar del rey pasó a las manos de Mardoqueo. Sin embargo, el peligro no había pasado. El decreto de muerte original contra los judíos seguía firmado con el sello real, y en las leyes de los medos y los persas, lo que está escrito no puede ser revocado. La horca estaba vacía, pero la espada del imperio seguía desenvainada sobre el pueblo de Dios. El clímax de esta historia se acerca. La victoria personal de Ester ha sido grande, pero la amenaza nacional sigue siendo una sombra gigantesca sobre el horizonte de Persia. Un decreto contra el destino. Ester volvió a postrarse ante los pies de Asuero, esta vez con lágrimas que no eran de miedo, sino de desesperación por los suyos. Si el rey lo desea, que se escriba para revocar las cartas de Amán. Pero la ley persa era una prisión de mármol, un decreto real sellado no podía anularse. Asuero, viendo el dolor de su reina, dio a Mardoqueo y a Ester una solución audaz: escribid vosotros a los judíos como mejor os parezca, y selladlo con mi anillo. Mardoqueo convocó a los escribas. Si no podían borrar el primer decreto, escribirían uno nuevo que otorgara poder. El nuevo mensaje voló por todo el imperio:
se concedía a los judíos el derecho de reunirse y defender sus vidas, y de destruir a cualquiera que intentara atacarlos. La ciudad de Susa, que antes lloraba, estalló en gritos de alegría. Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido de azul y blanco, con una gran corona de oro. El miedo que antes inspiraba a Amán ahora rodeaba a Mardoqueo, porque todos veían que el Dios de los judíos estaba con él. El día del juicio. Llegó finalmente el día 13 del mes de Adar. Los enemigos de los judíos, alimentados por el odio sembrado por Amán, se prepararon para el asalto, pensando que la ley original les daría la victoria. Pero se encontraron con un pueblo organizado, armado y valiente. En Susa y en todas las provincias, la batalla fue feroz. Los gobernantes y príncipes, temiendo el nuevo poder de Mardoqueo, ayudaron a los judíos. No fue una matanza, fue una defensa legítima de un pueblo que se negaba a morir. En la ciudadela de Susa, 500 hombres que buscaban la destrucción de los judíos cayeron, incluidos los 10 hijos de Amán, estirpando así la semilla de la maldad que el visir había dejado. Esther, observando desde las murallas, sabía que la justicia es a veces una medicina amarga, pero necesaria para la supervivencia. La luz tras la tormenta. Tras la batalla, el 14 de Adar se convirtió en un día de reposo y banquete. Lo que iba a ser un día de exterminio se transformó en un día de liberación. Esther y Mardoqueo enviaron cartas a todos los judíos para establecer una fiesta perpetua, el Purim. Se llamó así por el Pur, la suerte, que Amán había echado para destruirlos, recordando que lo que el hombre llama azar, Dios lo llama propósito. La orden era clara, días de alegría, de enviarse porciones de comida unos a otros y de dar regalos a los pobres. Esther, la huérfana que se convirtió en libertadora, escribió con toda autoridad para confirmar estas fiestas. Su nombre ya no solo se susurraba en los pasillos de belleza del harén, sino que se grababa en los anales de la historia como la mujer que salvó a una nación. El legado del silencio roto. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar, fortaleciendo su imperio bajo la nueva administración. Pero el verdadero cambio estaba en el trono de mando. Mardoqueo el judío era ahora el segundo después del rey, grande entre su pueblo y amado por la multitud de sus hermanos. Mardoqueo no usó su poder para la venganza personal, sino para procurar el bienestar de su pueblo y hablar paz para toda su descendencia. La sombra de la horca de Amán fue reemplazada por la luz de un gobierno justo. Esther, desde su balcón real, miraba la ciudad de Susa. Recordaba a la joven Hadasá que temblaba al entrar al palacio y comprendió que cada paso, cada silencio y cada palabra arriesgada habían sido piezas de un tablero diseñado por una mano invisible. El valor no es la ausencia de miedo, sino el caminar a pesar de él. El eco de una reina. La historia de Esther no termina en los pergaminos de Persia. Su vida se convirtió en un faro para las generaciones venideras. Demostró que la belleza es vana si no hay un propósito detrás de ella, y que la posición social es solo una herramienta para el servicio. Cada año, cuando se lee el rollo de Esther, el pueblo celebra que ninguna conspiración es tan fuerte como la fe, y que ningún rey es tan poderoso como aquel que guarda a los humildes. Esther murió hace milenios, pero su grito, «Y si perezco, que perezca», sigue resonando en el corazón de cualquiera que decide enfrentarse a la injusticia. La huérfana que llegó a reina nos dejó la lección final: no importa cuán oscura sea la noche o cuán alto parezca el patíbulo del enemigo, siempre hay una esperanza que se cocina en secreto, esperando el momento exacto para brillar.